conoció y el Centro de Almaceneros compartió un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas con un estudio nacional del nivel de endeudamiento de los hogares argentinos, con datos realmente pavorosos. El primero que le dejo, después Vanessa seguramente lo va a ampliar, nivel de endeudamiento de hogares argentinos a mayo 2025, hogares con deudas el 91%, hogares sin deuda el 9%. ¿Sí? Números bravos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Paulo. Disculpen, me escucho muy bajito. Bien, ahí corregimos el retorno en un instante nada más. Decía, ¿no? Niveles realmente muy complicados de endeudamiento y que no hace más que ser una radiografía o una fotografía de un contexto social muy difícil, ¿no? Bueno, es así, muy delicado, números complejos, nuevamente, ¿no? Este estudio lo realizamos el año pasado. Hoy, en este año, el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos, recordemos, es un estudio a nivel nacional, 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos arrojan un nivel de endeudamiento de las familias del 91%. 91% de las familias argentinas hoy posee deudas. Bueno, esto comparado con el del año pasado es muy poco lo que se ha bajado, 93% teníamos el año pasado, prácticamente son puntos imperceptibles como alivio, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de la cantidad de deudas contraídas de los hogares, tenemos que decir que solo una deuda 23%, entre 2 y 3, 65%, y más de 3 deudas, un 12%, y en uno de los análisis que hacemos, como para entender mejor de dónde vienen todas Sí. las deudas, tenemos que decir cuál es la antigüedad de las deudas contraídas. Desde el 2023 o antes, un 12%, podemos entender que hay algún crédito que se está Claro, exacto. abonando. Desde el 2024 un 73% y desde el 2025 un 15%, y acá sí hay que hacer un apartado especial para analizar qué sucedió en el 2024. Recordemos, diciembre del 2023, cambio de gobierno, de Ujú. gestión, devaluación, luego de esto impacta en un fogonazo inflacionario. A esto hay que sumar el descongelamiento de combustibles, servicios y tarifas y, por supuesto, la pata, digamos, que más resentida se encuentra es la licuación de los ingresos familiares. Bueno, esto vemos, ¿no? Bajo el análisis de este 73% de nivel de endeudamiento se genera desde el 2024, y también si observamos en otro parámetro cuáles son las instancias de las deudas. 24% son regulares, 48% en mora simple y un dato más que preocupante, Claro. 28% en mora en instancia judicial. Claro, porque ahí tenés, Vanessa, si uno medianamente lo redondea, ¿no? Solo el 25% del universo total de de hogares endeudados está pudiendo pagar a día y a término la deuda contraída. El resto o está en etapa judicial un 30%, que es muchísimo el nivel de litigiosidad, o el que está ahí en una mora simple, o sea, va refinanciando permanentemente, o sea, es un número muy alto. Es muy alto, por supuesto, son porcentuales muy altos. Y hay otro análisis que deducimos que es muy difícil de que se salga de esta situación de endeudamiento, al menos en el corto plazo, porque se destina mucho de los ingresos hacia abonar Claro. estas deudas y lamentablemente luego se vuelve a caer, queda poco ingreso disponible, se vuelve a usar para las mismas herramientas. Hoy estamos hablando de que principalmente, si uno analiza la conformación de las deudas, el 30,5% es por el uso de la tarjeta de crédito, y cuando analizamos a su vez el uso de la tarjeta de crédito, dentro de lo que es el uso de la tarjeta de Es crédito, el alimentos. 58% es por la compra de alimentos, ¿no? Ujú. El 11% por pago de combustibles y el 8% por pago de servicios y tarifas. O sea, estamos hablando de que viene a pagar los incendios de esta tarjeta de crédito, que también, lamentablemente, hacia un futuro, si hay algún problema para abonarlo, es la que nos acarrea los problemas de instancias judiciales, ¿no? Claro. Donde
hay un 15% de los hogares que tienen embargos de sueldo y ya en instancias severas judiciales. Bueno, verdaderamente estamos hablando de un círculo vicioso en los cuales es muy difícil hoy poder salir. Claro, y sumándole el dato de lo que proviene de entidades bancarias, que hoy la gran mayoría de las tarjetas son de entidades bancarias, allí también encontrás que el origen de la deuda está en la refinanciación de esa tarjeta que usamos para comprar los alimentos porque no nos alcanzaba la plata. O sea, el eslabón de la cadena se va uniendo, ¿no? Por supuesto, es así, vamos, así un eslabón ata el otro, y lamentablemente esto provoca una cadena de asfixia en las familias, porque verdaderamente se usa para situaciones extremas, por supuesto. Cuando uno habla de la conformación de deudas y que uno tiene deudas, tenemos que hablar, bueno, hablábamos de lo que significa la tarjeta de crédito. Luego un 10,5% de las deudas generadas en las familias es por deben servicios privados, internet, cable, alarmas. El fiado entra en deuda en un 8,8%, el pago de impuestos, tasas y expensas en un 8,5%, deudas con familiares y amistades, o sea, no tan solo tenemos con bancarias, sino con familiares y amistades, un 8,4%, el alquiler entra en un 8%, y cuando hablamos de deudas bancarias, servicios públicos, salud prepaga, educación prepaga, lo conforma entre un 4,5 a un 7%. Vemos que es bastante variopinto la cantidad y la forma en la que estamos endeudados, pero por supuesto siempre hablando de que el talón de Aquiles acá sería la falta de actualización de los ingresos correspondientes y la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Exacto. Y para redondear este informe, que es realmente impecable, estaba leyendo lo de la perspectiva, percepción o expectativa de la gente no endeudada de ver cuándo podrá sacarse este lazo de encima. Bueno, un 50% cree que este año podría saldarlo, y después está el resto que, bueno, lo ve como difícil, otros que piensan en el año que viene. Bueno, esto obviamente habla a las claras también de sueldos que no se recomponen, de actividades independientes que tampoco logran recuperar niveles de ingresos que permitan o que nos permitan pensar que este año vamos a salir del collar de sandía que significa una deuda, ¿no? Es así, lamentablemente a corto plazo no se ven mejoras sustanciales, sobre todo pensando y analizando también cuáles son las políticas gubernamentales, ¿no? Porque hoy incluso el mismo gobierno habla de paritarias prácticamente planchadas. Entonces hablamos de que hay expectativa de que el 52% de las familias abonen durante este 2025. Luego, el próximo año un 18%, y será difícil poder saldar todas las deudas o en su totalidad un 24%. Bueno, y en este 52% estimamos que es mayor la percepción, ya sea como una esperanza que como una realidad, claro, ¿no? Porque en la realidad seguimos con salarios pisados, con tarifas, servicios y alimentos actualizados permanentemente. Entonces, bajo esta circunstancia es muy difícil poder seguir adelante, digamos, de una forma más rápida, por supuesto. Todo esto es la expectativa hoy. Quien compra alimentos con tarjeta de crédito, primeramente, no tiene otra alternativa, pero en otra forma también piensa que en un futuro ya podrá ir saldando y podrá ir comprando como lo hacía antes de forma habitual, sin entrar en nuevas moras ni en nuevos intereses. Realmente las familias optan generalmente por no endeudarse, pero bueno, obviamente frente a una crisis tan larga no quedan otras herramientas. Así es. Vanessa, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y por explicarnos este informe con la claridad que te destaca. Muy amable. Gracias a ustedes, buena jornada. Gracias. La señora Vanessa Ruiz, del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, con